Hola, hoy quiero invitarte a hacer un recorrido fascinante por el mundo espiritual de China, un lugar donde religión, filosofía y tradición se entrelazan de una manera única. Hablar de religiones chinas no es hablar de un solo sistema de creencias, sino de un conjunto diverso que ha dado forma durante miles de años a la manera de vivir, de pensar y de relacionarse de millones de personas. En este viaje exploraremos las religiones tradicionales, la teoría del Yin-Yang, el confucianismo, el taoísmo y el budismo Chan. Veremos cómo cada una ha aportado valores, prácticas y visiones del mundo que siguen vivas hasta el día de hoy. Luego tenemos las religiones chinas, las cuales están profundamente ligadas a lo sagrado y a la vida cotidiana. Una de sus bases es el culto a los antepasados, una práctica que busca honrar y mantener vivos los lazos con quienes ya partieron. Para los antiguos chinos, la familia no terminaba con la muerte. Los espíritus de los ancestros seguían presentes y había que mantener un vínculo con ellos a través de ritos y ofrendas. A eso se le suma la veneración de dioses locales y fuerzas naturales. El cielo, la tierra, los ríos, las montañas y hasta las estaciones eran considerados poderes divinos que influían en la vida humana. Esos elementos sagrados recordaban que el ser humano formaba parte de un orden cósmico mayor. Dentro de la tradición china hay un concepto que atraviesa casi todas las religiones y filosofías: la teoría del Yin-Yang. Más que una simple idea, es una manera de entender el universo. El Yin y el Yang representan dos fuerzas opuestas pero complementarias. El Yin está asociado a lo femenino, lo oscuro, lo receptivo, lo lunar. El Yang, en cambio, se vincula con lo masculino, lo luminoso, lo activo y lo solar. Ninguno existe por separado y, lo más importante, no hay lucha entre ellos, sino equilibrio. La dinámica del mundo surge precisamente de la interacción constante entre el yin y el yang. El día se transforma en noche, la vida en muerte, la calma en movimiento. Nada es absoluto ni eterno. Todo cambia y se transforma en un ciclo continuo. Ese principio no solo inspiró la espiritualidad, sino también la medicina tradicional china, la arquitectura, el arte y hasta las decisiones políticas. El Yin-Yang enseña que para comprender la realidad no hay que dividirla en extremos, sino aprender a ver cómo se complementan los opuestos. Ahora pasemos al confucianismo, nacido a partir de las enseñanzas de Confucio en el siglo VI a.C. Aunque muchas veces se le llama religión, el confucianismo es más una filosofía ética y social que busca construir una sociedad armoniosa. Confucio enseñaba que el camino hacia la paz estaba en el respeto mutuo, la piedad filial y el cumplimiento de los deberes. La familia era el núcleo donde se aprendían los valores que luego se llevaban a la vida comunitaria. La educación, la disciplina y la virtud eran claves para formar no solo buenos ciudadanos, sino también buenos gobernantes. El confucianismo moldeó profundamente la política y la cultura en China y Corea, estableciendo una moral social que aún hoy se siente en la importancia de la familia, la obediencia y la armonía colectiva. Muy distinto en su enfoque, pero igualmente influyente, es el taoísmo. Surge con las enseñanzas atribuidas a Lao Tse y su famoso libro El Tao Te Ching. El centro de esa tradición es el Tao, que significa el camino o la vía. El Tao es el orden natural del universo, un flujo invisible pero constantemente al que debemos aprender a adaptarnos. Mientras el confucianismo miraba hacia la ética social, el taoísmo se enfocaba en la armonía con la naturaleza y en la búsqueda de la paz interior. Uno de sus principios más bellos es el Wu Wei, que no significa no hacer nada, sino actuar de manera natural, sin forzar, en equilibrio con el ritmo de la vida. El taoísmo también desarrolló prácticas espirituales, rituales y hasta alquímicas.
buscando la longevidad y la unión con lo divino. Además, influyó en la creación de una rica mitología de dioses chinos que representaban aspectos de la naturaleza y del cosmos. El tercer gran pilar es el budismo Chan, que llegó a China desde la India alrededor del siglo I, pero que allí se transformó profundamente. El Chan no se centraba tanto en la teoría ni en los textos sagrados, sino en la práctica directa de la meditación y en la experiencia personal del despertar. Los maestros Chan enseñaban que la verdad última no se encuentra en discursos, sino en el silencio, en la contemplación y en la capacidad de mirar la realidad tal como es. Esta corriente, que más tarde viajó a Japón, donde se llamó Zen, es reconocida por su simplicidad, su énfasis en la atención plena y su forma de acercar lo espiritual a lo cotidiano. Para concluir, como hemos visto, las religiones chinas no se excluyen unas a otras, sino que a menudo se combinan y se complementan. Una misma persona podía honrar a sus antepasados, vivir bajo los principios del confucianismo, practicar la meditación budista y buscar armonía con la naturaleza a través del taoísmo. Todas estas tradiciones reflejan una visión profundamente integradora, donde lo humano, lo divino y lo natural forman parte de un mismo tejido. Hoy, en pleno siglo XXI, muchas de estas enseñanzas siguen vivas, recordándonos la importancia del equilibrio, de la ética, de la conexión con nuestros orígenes y de la búsqueda de paz interior. Y quizás, más allá de la distancia cultural, esos mensajes siguen siendo universales. Y para terminar, las religiones chinas no solo han marcado la historia y la cultura de Oriente, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos muestran que el equilibrio, la armonía y el respeto por los demás son caminos universales para alcanzar la paz interior y la convivencia social. Al mirar esas tradiciones desde nuestro presente, entendemos que más que creencias antiguas, son fuentes de sabiduría que siguen teniendo mucho que enseñarnos hoy. Muchas gracias.